Buenos días, les damos la cordial bienvenida a los participantes, miembros del jurado y a todos los que nos acompañan en el debate. Soy Felipe de Jesús Monroy Vargas. Soy Rebeca Ocampo y seremos los moderadores de este debate. Procederé a presentar a los presentantes a quienes les pido ponerse de pie al presentar su nombre. Los participantes en postura en contra de la inclusión de los migrantes son Silvia Elizabeth García, Abigail Gallardo Ríos y Valeria Medellín Llanos. La parte que argumentará a favor de la inclusión de los migrantes está conformada por Ana Paulina Montes Robles, Aldo Labra Rueda y de Alexis Villanueva Torres. Los migrantes son personas que abandonan su lugar de origen para tratar de buscar mejor calidad de vida en otros lugares, lejos de su hogar, arriesgando hasta en ocasiones su vida. Gracias a todos los peligros a los que son expuestos en el camino hacia este nuevo hogar, las razones por las que un migrante sale de su país con frecuencia son apremiantes. Es importante encontrar maneras de satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos humanos, por lo que están protegidos internacionalmente. Esta protección se deriva de su dignidad fundamental como seres humanos. En muchas ciudades, la inclusión de los migrantes ha producido resultados positivos, como es el caso de Canadá, que tiene programas especialmente para ellos, en donde se les trata de propiciar una buena vida a cambios de trabajos que les favorecen en el país. En estos casos, los migrantes son vistos como imprescindibles en la formación de una sociedad dinámica, de una sociedad de cultura innovadora y con una economía próspera. Pero también ha habido países en donde la inclusión ha sido una problemática, tanto para los inmigrantes como para la comunidad de acogida, tomando como por ejemplo a Estados Unidos, ya que hemos sido testigos de lo que su actual presidente ha dicho sobre los migrantes y las reformas que ha sacado en contra de ellos, para poder deportarlos a sus países natales sin importarle la vida que ellos ya tienen hecha en este país. Las distintas dificultades que los migrantes a menudo enfrentan incluyen la falta de derechos de residencia oficial, la falta de presentación política, las viviendas inadecuadas, el trabajo mal pagado, precario y peligroso, el acceso limitado a los servicios públicos como la salud y la educación, la intolerancia religiosa, la discriminación basada en la raza o el género y la exclusión social. Actualmente en México se está viviendo una situación similar, ya que muchos migrantes han llegado a este país y quieren quedarse. Se ha abierto un debate muy grande sobre este tema. ¿Qué debe hacer México con los migrantes? Existe la postura a favor de la inclusión, manifestándose en campañas como la de Free Walls, que pide el acceso de estas personas, y la contraparte, la postura que se niega a la inclusión, basándose en estudios los cuales nos muestran que México no puede abrir las puertas a más gente si no puede atender a la suya adecuadamente. Con base en esto, y tomando ejemplos de otros países, se tiene que analizar qué es lo que le conviene más a México y a estos migrantes que solo buscan una mejor vida. Para proceder a explicar a la audiencia la normativa y la dinámica del debate. En todo momento la audiencia deberá mantener silencio y mostrar respeto hacia el debate, el moderador y los participantes. En algún momento del debate, el moderador dará la oportunidad para que la audiencia realice 3 preguntas, elaboradas por 3 preguntas que serán dirigidas. Sus preguntas podrán ser dirigidas a un equipo en específico o a alguno de los 6 participantes del debate. Cada equipo contará con 3 minutos para contestar las preguntas que se les han hecho o que en su consideración deban contestar al estar relacionadas con su postura. Los participantes deberán mostrar respeto con los tiempos hacia los participantes del equipo contrario y al moderador. Los participantes deberán evitar incurrir en falacias. Para iniciar el debate, el moderador dirigirá una pregunta a ambos equipos, de tal manera que puedan establecer su postura y sus argumentos base. Cada equipo contará con 3 minutos, tiempo que será regulado por el moderador de la siguiente manera. Al haber transcurrido 2 minutos, se mostrará una pancarta azul. A falta de 30 segundos, se mostrará una pancarta naranja. Se mostrará una pancarta roja al haber concluido el tiempo. A partir de ahí, el moderador otorgará la palabra de manera alternada a ambos equipos, los cuales contarán con 2 minutos cada vez para su intervención. Los equipos podrán refutar la postura del contrario o establecer un nuevo argumento.
pero siempre sobre la base de la pregunta realizada por el moderador. Se seguirá esta mecánica las veces que el moderador considere pertinente, ya sea para continuar con la pregunta realizada, o si se agotara el tema, o se incurriera en argumentación circular o repetitiva, se lanzará otra pregunta. El moderador se reserva el derecho de solicitar un número específico de intervenciones por equipo. Finalmente, el moderador indicará a los equipos cuando deban preparar sus conclusiones, por lo cual contarán con 1 minuto para posteriormente presentarlas en 3 minutos. Una vez explicada la dinámica, doy inicio al debate, por lo cual solicito a cada equipo establecer su postura y les recuerdo que cuentan con 3 minutos para ello. Cedo la palabra al equipo en contra para establecer su postura. Al incluir a los migrantes al país, es posible que los programas sociales resulten insuficientes para satisfacer sus demandas y las de los mexicanos, agravándose así el problema de desempleo en México. Para comenzar, me gustaría definir un poco lo que es la inmigración. La inmigración es el movimiento o traslado de población a un país distinto a su lugar de origen, ya sea por motivos económicos, políticos o sociales. El año pasado, en Honduras se realizaron las elecciones presidenciales, las cuales tuvieron una demora en el anuncio de los resultados electorales, causando controversia social, inconformidad, actos vandálicos y protestas. Desde ese entonces, la situación hondureña ha empeorado día con día, generando violencia, corrupción, pobreza y desigualdad. Gracias a ello, el presente año han ingresado a nuestro país 4 caravanas centroamericanas, provenientes principalmente de Honduras y de El Salvador. Esto suma alrededor de 11.500 personas que han huido de su país para ingresar al nuestro, en busca de una calidad de vida al intentar llegar a los Estados Unidos para pedir la solicitud del asilo político. Nosotras tomamos en cuenta el sufrimiento que tienen estas personas, independientemente de las circunstancias en las que se enfrentan durante su trayecto, tales como el hambre, la inseguridad y el clima. Estas personas aceptan el sacrificio de llegar a su objetivo. Sin embargo, la frontera norteamericana se niega a abrir sus puertas, dejándolos sin rumbos y obligándolos a quedarse dentro del territorio nacional, ocasionando un impacto en las comunidades donde deciden establecerse, en este caso los estados de México. Es por eso que esta situación se convierte en un tema controversial y a lo largo de este debate se mostrarán diversas causas por las que estamos en contra de la inmigración en México. Es importante conocer este contexto y tomar en cuenta tanto el ámbito económico, político y social de nuestro país. El 17 de octubre del presente año, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió apoyo y protección para quienes transitan por México. Incluso dijo que cuando asuma el cargo como presidente otorgará visas de trabajo a migrantes para que tengan alternativas ante las condiciones que los orilla a dejar sus países. Dentro de los puntos a tratar, se tocará las desventajas en la situación laboral, ya que México cuenta con una población aproximadamente al 50% de la población total. Ese equivale a un 46.3% de la población que está en situación de pobreza. Por otro lado, en el aspecto social se tocará la integridad física, el choque cultural y en el aspecto político los derechos que a los que tienen acceso los inmigrantes. Muchas gracias. Doy la palabra al equipo a favor para que establezca su postura. ¿Me podrían repetir la pregunta, por favor? Al incluir a los migrantes al país, es posible que los programas sociales resulten insuficientes para satisfacer sus demandas y las de los mexicanos, agravándose así el problema de desempleo en México. Tienen 3 minutos. Gracias. Bueno, comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar la tasa de desempleo y a reducir los salarios de los trabajadores nativos, debido a que los inmigrantes incrementan la demanda laboral y compiten por los puestos de trabajo de los trabajadores del país receptor, por lo que algunos de estos pueden ser desplazados y ver sus salarios reducidos. Sin embargo, según el Consejo Nacional de Población, CONAPO, basado en múltiples estudios de diversos contextos de flujos migratorios, indica que esta disminución de los salarios de los trabajadores nativos atribuible a la oferta laboral de migrantes es esencialmente trivial o inexistente, y que en su lugar
Los migrantes contribuyen a elevar la producción del país receptor, al incrementar el potencial de fuerza de trabajo disponible, así como al facilitar que los trabajadores nativos se desplacen de trabajos más remunerados y con bajas prestaciones laborales a otros de mayor calificación y remuneración, incrementando las posibilidades de producción y, en consecuencia, el crecimiento económico del país receptor. La demanda de mano de obra inmigrante en el mercado laboral comúnmente se concentra en trabajos de baja remuneración y calificación que en ocasiones los trabajadores nativos no están dispuestos a aceptar. Por lo que podemos concluir que los trabajadores inmigrantes no necesariamente compiten por los puestos de trabajo de los nativos, sino que estos trabajos de los inmigrantes son complementarios, ya que donde los trabajadores nativos, ya que estos trabajos, bueno, ellos se concentran en trabajos donde son escasos en el país donde los trabajadores nativos no tienen interés de tomar esos puestos. Entonces, otro punto a favor es que los inmigrantes representan mano de obra deducible de impuestos. En cuanto a sobrecargar los programas sociales, aunque existen programas federales destinados a atender la salud de personas de bajos recursos, la mayoría de las veces estos inmigrantes no pueden tener acceso a esto. No pueden tener acceso a este tipo de programas, ya que no es tan sencillo, ya que al no contar con un empleo formal, no tienen acceso al seguro social o a cualquier otro tipo de seguro y quedan desprovistos de cualquier forma de protección social, por lo que no están saturando estos programas de protección. A ver, minutos para establecer su derecho a delito y refutar la postura del equipo contrario. Actualmente, a través del programa Estás en tu casa, México proporciona un trabajo temporal a los inmigrantes. Sin embargo, México es un país con el 43.6%, de acuerdo con el Coneval, que equivale a 53.4 millones de personas en situación de pobreza, los cuales 9 millones están en pobreza extrema. Entonces, ¿por qué les vamos a dar trabajo a los inmigrantes cuando un mexicano ha pasado días, años en busca de un trabajo, según el estudio de la tasa de desempleo, que el 25% de las personas que han ido a buscar trabajo han sido rechazadas ya sea por la edad o porque no tienen experiencia? Y tú dices que los mexicanos no quieren los empleos que les van a ofrecer a los inmigrantes, pero en realidad no es que no los quieran, simplemente que el gobierno no se ha tentado como para ayudarlos a salir adelante y siguen como en las calles, siempre los estamos viendo. Y ahora, el crecimiento económico debe estar basado en crear empleos que sean sostenibles y formales. En México, el 89.9%, según la Secretaría de Economía, de las empresas son pequeñas, informales y absorben una gran parte del empleo. Esto hace que el trabajo sea informal, lo que genera bajas expectativas de crecimiento y altas probabilidades de desempleo, que es el problema fundamental para resolver la pobreza. Entonces, México no le puede ofrecer empleos mientras no se estabilice primero en eso de la parte de los empleos. México debe disminuir los altos índices de desempleo, que es uno de los problemas que no ha podido resolver desde hace tiempo, debido a que no ha podido generar empleos a la par del crecimiento de la población en edad laboral. Desde los años 80 es una de las situaciones que ha empeorado debido a los cambios y a las estrategias que se han implementado económicamente y laboral, con el fin de mejorar la economía de nuestro país y crear un mayor número de puestos de trabajo, los cuales, en vez de lograr dichos objetivos, generan pérdidas de empleos. Muchas gracias. Cedo la palabra al equipo a favor para su derecho a réplica. Le permitimos 2 minutos. Gracias. Efectivamente, podríamos suponer que México no cuenta con las mejores estadísticas ni con las más sanas, hablando en cuestión de economía y de pobreza, ya que, como referido por el equipo, tenemos una estadística de un 43% que nos habla de la población que se encuentra en una situación de pobreza dentro de nuestro país. No obstante, de este 43% que se encuentra dentro del estado de pobreza, no es que no cuenten con las ofertas laborales necesarias para poder salir de estatus de pobreza. Como referido por los estudios que acaba de mencionar mi compañera, realizados por la CONAPO en el 2018, que son estudios recientes, nos indican que existen los trabajos,
a pesar de que son mal remunerados por la cuestión laboral, de legislación laboral que tenemos en nuestro país, la cual estamos en vísperas de que cambie con este nuevo sexenio de gobierno, son trabajos que al no ser tomados por las personas nativas, al no ser tomados por mexicanos, nos dejan con una laguna laboral dentro de ese aspecto el cual tratan de hacer ver que no existe. Nos dejan con esa laguna y con un espacio que queda vacío, que queda hueco, el cual fácilmente pueden cubrir los migrantes, el cual ellos están dispuestos a aceptar esas condiciones laborales, aceptar esos salarios mínimos y el poder cubrir con ese hueco, y entonces generando un país más productivo, generando un país el cual podría despegar un poco esa tasa de desempleo, porque ocuparían los lugares que se encuentran vacíos. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al equipo para refutar la postura del tema. Cuenten con 2 minutos. Bien, retomando el argumento que dijo mi compañera, este programa de Esta es tu casa ofreció a la caravana que rebotó de la frontera, que fue un total de 3.000 personas, les ofreció empleos. Y de esas 3.000 personas, únicamente 1.200 aceptaron entrar al programa. Este programa benefició a estos inmigrantes y de igual forma benefició a 8.000 chiapaneses. Sin embargo, ¿por qué debería de beneficiar a los mexicanos si supuestamente tenemos ofertas laborales? Esa cifra de 8.000 personas representa el hambre que tiene la población mexicana para buscar trabajo. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los inmigrantes es gente que viene sin papeles, que viene sin documentos. Entonces, según el Instituto Nacional de Migración, los derechos humanos que tienen los inmigrantes solo se toman en cuenta para aquellos que vienen documentados y para aquellos que vienen a México en orden y con sus valores. Esto no tiene nada que ver con lo que han estado haciendo los de Honduras en nuestro país, ya que ellos no vienen con sus papeles y han realizado diversos tipos de vandalismo y algunos otros antecedentes que ya veremos próximamente en los argumentos. Por lo cual no consideramos que las propuestas de trabajo que les ofrecen sean una buena opción, ya que no cumple ni con sus derechos humanos ni con el salario mínimo que se debería tomar en nuestro país, ya que si ellos vienen a nuestro país es porque quieren tener las mismas oportunidades que nosotros y no se les está dando. Muchas gracias. Cedo la palabra al equipo a favor para su derecho a réplica, que recuerden que tienen 2 minutos. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la iniciativa Esta es tu casa, el gobierno puso 12 requisitos, 12 restricciones, así ya pongamos. La primera es que deben presentar su solicitud ante el Instituto Nacional de Migración para que tengan un proceso legal y que no haya conflicto de intereses, ¿no? Y bueno, la segunda es que se concentren en el estado de Chiapas y Oaxaca, estados que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tienen una de las tasas más bajas de desempleo. Entonces, pueden tener cabida ahí, ya que hay mucha oferta, sobre todo por los proyectos que vienen en el próximo sexenio. Y me gustaría destacar que en materia legislativa, en cuanto hace la migración, en materia de política, de igual manera migratoria, un artículo, es el artículo 3 sobre la Ley sobre Refugiados de Protección Complementaria de Asilo Político, el cual a la literalidad de su letra nos explica a quién se le reconoce esa condición de refugiado, pero de igual manera a los países y a las autoridades las condena y les ordena que de alguna manera ningún refugiado se le podrá expulsar del país, así sea que haya entrado de manera irregular. No se le podrá devolver a su país de origen ni ponerlo en ningún territorio donde se encuentre en peligro su vida o se encuentren peligrando de igual manera sus derechos humanos. Entonces, no importa si ingresaron de manera irregular, hay un proceso que establece el Instituto Nacional de Migración de 45 días para aquellos que ingresan de manera irregular, en el cual ellos pueden regularizar sus papeles. Entonces, no encuentro problema alguno con las personas que entran de manera irregular, ya que la legislación establece el trámite que deben de seguir
para tener una condición de legales en nuestro país. Es bueno. Muchas gracias. México ya cuenta con sus propios problemas. La inclusión puede resultar aún más. El país tiene la capacidad de apoyarlos. Cedo la palabra al equipo en contra. Les recuerdo que tienen 3 minutos para establecer su postura y establecer un nuevo argumento. México ya cuenta con sus propios problemas. La inclusión puede resultar uno más. El país tiene la capacidad de apoyarlo. México sí tiene la capacidad de apoyar a los migrantes. Sin embargo, con base en un artículo publicado por el Excelsior, ¿cómo dice así? La Secretaría de Gobernación informó que la caravana de migrantes se negó a acogerse a las medidas de protección, aun cuando contaron con orientación y asistencia permanente en México. ¿Cómo podemos apoyar a alguien que no quiere ser apoyado? Esto lo sustento con el artículo y el reporte de la Secretaría de Gobernación. No solo se le ha avisado a las diferentes caravanas, sino también otro programa llamado Grupo Beta ha buscado la protección. Sin embargo, ellos se han negado. Y dice así: en su gran mayoría, los integrantes de este grupo rechazaron las garantías y facilidades que otorga el gobierno de nuestro país para acogerse a las medidas de protección internacional. Entonces, México tiene la capacidad para ofrecer diferentes programas. Sin embargo, el argumento es cómo ofrecer ayuda si es rechazada por los mismos inmigrantes. Tomando en cuenta lo que comentaron acerca de los derechos, una cosa es que no te saquen del país y una cosa es que se respete a la gente que entró y que no la puedes sacar literalmente, y otra cosa es ofrecerles un trabajo o una vivienda, donde para eso se requieren diferentes tipos de documentos y sabemos que estas personas no los tienen porque vienen de un nivel económico muy bajo, huyen de su país y vienen buscando una mejor calidad de vida, por lo que necesitan los papeles y los documentos necesarios si se quieren establecer en nuestro país como mexicanos. Ahora, tú dices que no los pueden expulsar porque, bueno, por el artículo, pero mientras tanto corren en riesgo su vida, y no está corriendo en riesgo si hubo un problema de una falla electoral, pero no están teniendo graves problemas como para que México no nos pueda regresar ahí. Aparte, México dijo que les iba a dar la entrada solamente cuando entraran de manera ordenada y legal, lo cual ellos no hicieron, entraron de manera súper desordenada, queriendo entrar a la fuerza, y pues ya. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al equipo a favor, para que establezca su postura. Bueno, primero, partiendo del hecho de que no quiero rebatir la cuestión de que dijeron que México efectivamente tiene la capacidad para apoyar a los migrantes, me gustaría de igual manera enfatizar en que ninguno de las personas aquí presentes somos los indicados para poder determinar cuál es el estatus del país y de las personas que vienen. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas es el organismo a quien le corresponde calificar a las personas de esta manera, y ya lo ha hecho mediante un comunicado en el cual calificó a las personas que vienen en esta caravana migratoria como personas en calidad de refugiados. Lo único que requieren al entrar a nuestro país o a cualquier país es la homologación de la situación por la cual están atravesando. Me gustaría comenzar por hacer una cita en cuanto a varios articulados jurídicos, en específico de la Convención de 1951, la cual trata sobre los refugiados, una convención de la cual el Estado mexicano es parte, y sus artículos 13, 17, 18, 29, 21, 23 y 24 respectivamente, trata precisamente sobre los derechos que les incluyen a los refugiados, tales como es la adquisición de bienes, el derecho a un empleo remunerado, a una vivienda digna, a la asistencia pública, a la legislación del trabajo y a los seguros sociales, por cuanto es obligatorio y es menester del Estado mexicano el asegurarles todo esto a las personas que ingresen y logren regularizar su situación jurídica dentro de nuestro país.
así como de igual manera en su homóloga legislación mexicana establece lo mismo e indica los mismos derechos para los migrantes. Ok, igual creemos que tiene la capacidad de poder lidiar con todo este asunto, porque el gobierno mexicano no está solo en esto. Cuenta con apoyos con asociaciones como la ONU, que a través de la ACNUR está reforzando la capacidad en el sur del país para brindar asistencia tanto humanitaria, psicosocial, asesoría legal y todo tipo de apoyo que el país requiera para la atención de migrantes, disminuyendo esto el gasto que tiene el país en este tema. Y también México siempre se ha caracterizado por brindar el apoyo a los refugiados. En cuanto a lo que dices, Valeria, bueno, el país está creando campañas especialmente para buscarles empleo a los inmigrantes, o sea, especialmente para esta caravana. Y esta está en Tijuana, se llama la Feria del Empleo, y aquí hay agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y autoridades migratorias que les están ayudando en el proceso para conseguir una visa humanitaria y poder tener un permiso de trabajo en México. Muchas gracias. A continuación se da la palabra al equipo contra con su derecho a réplica. Cuenta con 2 minutos. A mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces han visto gente en situación de pobreza en el centro de la Ciudad de México, en los pueblos mágicos, en las carreteras, en cualquier lugar de México? Vemos muchísima gente en pobreza y hasta ustedes mismos tienen el dato y ya nos lo dieron. El 43% de la población mexicana, o un poco más, está en situación de pobreza extrema. ¿Por qué le vamos a dar a gente de Honduras que viene indocumentada, que entró a la fuerza a nuestro país y que está causando destrozos, por así decirlo, empleos, viviendas y alimentación, cuando a nuestra propia gente no se le da el apoyo necesario? ¿Por qué queremos quedar bien con otro país cuando ni siquiera el gobierno está quedando bien con el país propio? No podemos ofrecerles ninguna situación ni económica ni laboral si no le estamos ofreciendo las mismas oportunidades a las personas de nuestro país. Ustedes están viendo a los refugiados, están intentando cubrir a los refugiados, pero ¿qué pasa con nuestra gente? ¿Por qué a ellos sí se les ofrecen estas oportunidades y por qué a nosotros no? Por otra parte, viendo el contexto y los antecedentes históricos, sabemos que si hablamos sobre migración de países europeos o de países del primer mundo, nosotros queremos ser como ellos, nosotros queremos aspirar a más y los aceptamos no como refugiados, sino como personas que vienen a empleos o a diferentes circunstancias. Esto se hace para darles oportunidades y para que crezca nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando ingresa gente que tiene un nivel económico menor al nuestro? Nos arrastramos con ellos. Por intentar ayudarlos a ellos, nosotros nos quedamos sin recursos. Y si el gobierno tiene ciertos recursos, significaría compartir entre los refugiados y con la pobreza de México. Si ni siquiera se puede cubrir ese sector, ¿por qué querríamos cubrir el sector de alguien más que no nos pertenece y donde no fue nuestra culpa ni siquiera la causa del problema de su país? Muchas gracias. Se da la palabra al equipo a favor para su derecho a réplica. Me gustaría aclarar la cifra del 43.6% acerca de la pobreza para que no se intuya, ni como pretende el equipo contrario, existe una confusión respecto de qué trata esta tasa. Es una tasa de pobreza que se captura a partir de la tasa de bajos ingresos, que nos remite precisamente a la materia laboral, en la cual nos habla de personas que no están trabajando, que nos habla de un 43.6% de pobreza dentro del país, porque son personas que no trabajan y que no perciben un ingreso. No obstante, la tasa de pobreza generalizada en nuestro país no es el 43.6%, como es el caso de Honduras, en el cual el 68% de su población sí se encuentra dentro de un margen de pobreza generalizada, hablando por la cuestión del empleo, por los problemas que pueda generar la canasta básica, el aumento en los servicios básicos como son los servicios de salud, el servicio de agua, el servicio de electricidad. Entonces estamos hablando de un problema que no se puede comparar ni se puede equiparar con la situación por la cual atravesamos en México. Es cuanto. Bueno, también cabe recalcar que el flujo de inmigrantes que vienen a la Cataluña no es tan grande, o sea, son 7,000 personas y de esas 1,699 solamente han hecho la solicitud de refugio, además busca pasar a los Estados Unidos. Y bueno,
lanzándote otra pregunta, ¿vale? Tú dijiste que si México busca ser de primer mundo, ¿por qué no copiar sistemas como el canadiense, el estadounidense, que tienen su fortaleza en los migrantes? Muchas gracias. A continuación cedo la palabra al equipo en contra para refutar la postura del equipo contrario y sobre su derecho a réplica. Cuenta con 2 minutos. Yo digo, inmigrantes que están buscando un empleo. De todos los migrantes que hay y de todos, que están buscando un refugio. No. Solo 1.690. 1.600. Bueno, el número que sea una persona, sean 1.000 personas o sean 100.000 personas, ¿por qué darle esas oportunidades a gente de otro país cuando tenemos a esas 1.000, 7.000 o 100.000 personas en situación de pobreza extrema en México buscando no un servicio laboral, no alimentación, sino un refugio? Están defendiendo a los inmigrantes para darles un refugio cuando hay muchísima gente en las calles, muchísima gente en situación de vagabundos y durmiendo en periódicos, en cartones. ¿Por qué no apoyarlos a ellos primero? Si están diciendo que se tienen esos recursos y esas condiciones para ir y apoyar a los que vienen llegando, ¿por qué no apoyar a los que están aquí desde hace muchísimo tiempo? Por otra parte, algo iba a comentar. ¿Cuántos son? En México hay 9 millones de habitantes en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Sin trabajo, sin refugio, sin alimentación. ¿Por qué de esos 9 millones de personas le están dando prioridad a 1.000? Ustedes dicen, no es tanto, no es poquita gente. Ok, imagínense si de poquito en poquito empezamos a ayudar a los mexicanos. De poquito en poquito se empieza la grandeza. No es necesario decir, no podemos ayudar a 9.000, ok, vamos a ayudar a estos 10. ¿Por qué no empezamos con estos 10? Eso es pensar en grande. Ustedes están concentrando en poquitos, en los refugiados. ¿Y para qué querríamos tener un modelo como Canadá o como alguno del primer mundo si ni siquiera tenemos los recursos para ayudarnos a nosotros mismos? Ellos primero se implementaron, ellos primero se equilibraron en cuanto a economía, política y educación para después poder brindarle esas mismas oportunidades a los refugiados. Gracias. Se da la palabra al equipo a favor. Para su derecho a réplica, recuerdo tienen 2 minutos. Gracias. Me gustaría aclarar de nueva cuenta, para que no exista controversia ni confusión alguna en cuanto al punto que están tratando de refutar, que no es que los migrantes lleguen a sustituir a las personas que se encuentran en condición de pobreza dentro de nuestro país. Ellos ya son de por sí acreedores a los derechos y a los programas que está ejerciendo el gobierno y que pretende dar a estas personas. No vamos a quitar a un mexicano para introducir a un migrante. Eso no es lo que va a suceder. Ya que como existe el presupuesto y como existen las secretarías y como existen los programas indicados para las personas de pobreza dentro de nuestro país, existen los programas que ya están realizados para personas que se encuentran en calidad de migrantes, en calidad de refugiados, como son estas personas que vienen de Honduras. Es un programa que ya existe, que a pesar de que no se ha puesto en práctica, tiene su secretaría, tiene su propio presupuesto, que es algo que no está al aire ni se va a tomar el dinero de los programas de la gente que está en estado de pobreza en México para dárselo a estas personas. Entonces no es motivo de discusión ni de debate. Muchas gracias. Es posible implicar y hacer partícipes activos y no solo sujetos receptores a los migrantes tanto en la vida social, económica y política del país para lograr su inclusión y al mismo tiempo beneficiar al país, en este caso México. Cedo la palabra al equipo en contra para establecer su postura. Cuenta con 3 minutos. Yo podría hablar mucho sobre los temas políticos y económicos, pero creo que eso ya lo hemos tocado mucho en esto. Entonces yo quiero hablar un poco acerca del aspecto social y de las desventajas que nos trae tener inmigrantes en México. La primera desventaja para los inmigrantes en el ámbito social es el choque cultural y la falta de integración, ya que por el simple hecho de ser un inmigrante o un local, a ellos se está creando una barrera entre mexicanos y hondureños, o los refugiados que vengan. Eso dificulta la convivencia ciudadana. Asimismo, los inmigrantes se enfrentan a un cambio cultural tanto en la comida, las costumbres y sobre todo en los valores. Un ejemplo muy claro sucedió el día de ayer en Tijuana, cuando 57 inmigrantes fueron arrestados por faltas administrativas, las cuales incluyen posesión de droga, ingesta de bebidas alcohólicas por la
vía pública, robo de tiendas, agresión y resistencia ante la autoridad. Por otra parte, uno de los principales problemas es la discriminación, la cual no debería estar presente, pero lamentablemente la cultura del mexicano juzga y excluye a los centroamericanos. Y no es una situación que se pueda cambiar de un día para el otro, sino que lleva muchos años tomar ese cambio de mentalidad de tanta gente que hay en el país. En cuanto a calidad de vida, podemos decir que la salud de los inmigrantes se ve afectada, ya que al dormir en las calles, al exponerse al cambio de clima, al conseguir comida de los basureros o de las obras de la gente, tienen alta probabilidad de contraer alguna infección u otro problema de salud. Sin embargo, los sistemas de salud pública diariamente se encuentran saturados, y compartir estos servicios afecta directamente a la población mexicana, ya que se le está dando prioridad a los hondureños. Como último punto social, tenemos la parte de la inseguridad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, y como ya dijeron, la gente que se trasladó desde Honduras tiene un nivel socioeconómico desde muy bajo hasta la pobreza extrema. Es por eso que toman la decisión de arriesgar todo lo que tienen para buscar algo mejor en nuestro país o en Estados Unidos, respectivamente. Pero ¿qué tiene que ver el nivel socioeconómico con el ámbito social? Pues demasiado. Al venir de un sector económico bajo, la educación que reciben igualmente es baja. Gracias a ello, su nivel de ignorancia no conoce los problemas. Y eso lo podría meter un poco en lo que ustedes dijeron de que hay muchos problemas en México. La gente en situación de pobreza extrema no tiene la educación ni la información para saber acerca de estos programas y oportunidades. Así que si tomamos la ignorancia tanto de hondureños como mexicanos, ¿por qué no se les ofrece las mismas oportunidades en todos los ámbitos a los mexicanos y a los refugiados? Sí. Otro punto importante que conlleva esto de la ignorancia, lamentablemente conlleva la inseguridad, debido a que hay algunos casos en los que por su desesperación y necesidad tan alta son capaces de convertirse en criminales para sobrevivir ganando dinero de manera ilegal. Esto no le brinda nada positivo a nuestro país porque crea un aumento en la tasa de inseguridad. Así que eso es muy importante en el aspecto social, ya que son diferentes causas por las que no deberían estar en nuestro país. Muchas gracias. Doy la palabra al equipo a favor para que su postura. Bueno, como mencionas, Vale, hay proyectos de éxito en donde los inmigrantes se han logrado incluir a la sociedad mexicana de forma correcta, como lo es uno de los programas que recibieron a aproximadamente 2.500 personas de una caravana de Haití hace 2 años y no causaron problemas y se lograron adaptar de manera muy positiva a la sociedad, según declara Salvador Díaz, presidente de la Asociación de Industriales de Tijuana. En cuanto a lo que dijiste, en cuanto a lo que mencionaste acerca de los sectores de salud, no se le está dando prioridad a los inmigrantes, ya que como mencioné anteriormente, estos no siempre cuentan con los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones de salud y para servicios de protección social. Y también estás generalizando acerca de que todos tienen droga, ya que esto pues no es generalizar. Bueno, también en cuanto a los inmigrantes que se les haya encontrado con droga o cualquier otro delito, según la CEDOP no se les será reconocido la condición de refugiado. O sea, es decir, que ellos no son candidatos a entrar al país, entonces se regresarán. No está entrando cualquiera, y es por eso que se hace este proceso y este filtro. Además de que, como cualquier proceso migratorio, pasamos por un efecto que es un efecto del cuello de botella de coladera, en el cual precisamente de una caravana que venía cerca de 7.000 inmigrantes, más de la mitad, cerca de 3.500, decidieron regresar a su lugar de origen, decidieron regresar a su país de origen cuando vieron que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no les iba a permitir la entrada ni los iba a coger dentro de su país. De ahí nos encontramos con una caravana con un estimado de 2.000 personas que se encuentran caminando con esperanza de entrar al país norteamericano. En caso de que no sea esta su situación, únicamente 1.760 personas han hecho su solicitud migratoria, con lo cual no se les dice que se les va a dar la calidad de refugiados. Además de que de estos 1.760 estaremos hablando que habrá una depuración en este proceso, del cual los 1.760 no se van a quedar en calidad de refugiados. Y me gustaría recalcar y hacer especial énfasis en que lo que se les está ofreciendo por parte del Estado mexicano a estos migrantes es una curva temporal, es un trabajo temporal y es la situación de refugiados temporal. No es una situación que vaya a ser firme,
una situación que vaya a ser fija y que se vayan a quedar aquí de esta manera. Luego mi pregunta es entonces, de 1760 se quedan 1000 refugiados, ¿no tendrán la oportunidad dentro de un país de 125 millones de personas? Gracias. Muchas gracias. A continuación cedo la palabra al equipo en contra para establecer su derecho. Cuentan con 2 minutos. Ok, sobre lo que dijiste, estás hablando de los hechos sucedidos hace 2 años. Mi compañera dijo que lo que sucedió el día de ayer en Tijuana, cuando 57 inmigrantes fueron arrestados por faltas administrativas. O sea, ellos están causando alborotos en nuestro país cuando nosotros todavía les estamos dando la oportunidad de quedarse. Incluso les llevaron comida y cobijas y ellos las despreciaron, las aventaron como unos vandalismos. Y, o sea, en lugar de quedarse quietos y aceptar lo que estamos teniendo, están agrediendo. Y yo, o sea, reitero eso, o sea, citando nuevamente el artículo publicado por el Excelsior. O sea, en su gran mayoría los integrantes de este grupo rechazaron las garantías y facilidades que otorga el gobierno de nuestro país para acogerse a las medidas de protección internacional. Entonces, ¿cómo puedes decir que no tienen acceso, no se les ha proveído este tipo de programas de salud, cuando realmente ellos fueron los que rechazaron este programa? Ahora, tú estás diciendo que cómo se van a quedar en un país de 125 millones de personas, exacto, somos muchísimos, cada vez nos hacemos más. O sea, quieres meter a gente que no son mexicanos, que no son nacionalistas, a nuestro país para incrementar ¿qué? La pobreza, porque efectivamente los que no van a tener refugio van a estar en las calles, como ya lo hemos visto, personas que no son mexicanos están en las calles pidiendo dinero y no tienen un refugio. Y tú estás diciendo que no se van a quedar en un refugio. Es que me voy. Tú estás diciendo que no se van a quedar en un refugio y efectivamente no cabemos, no se pueden quedar. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al equipo a favor para su derecho a réplica. Antes de que comience el tiempo, ¿me van a repetir la pregunta un poco clara y pausadamente, por favor? ¿Es posible implicar y hacer partícipes activos y no solo sujetos receptores a los migrantes tanto en la vida social, económica y política del país para lograr su inclusión y al mismo tiempo beneficiar al país? Como ya escucharon de la pregunta, me gustaría resaltar y recalcar de manera grave para que se logre el entendimiento, es que nos está hablando que los debemos integrar como sujetos activos, que estamos hablando de una situación en la pregunta que establece, de una situación que debe de ser fija, que los integremos dentro de la sociedad de mexicanos como si fueran ciudadanos mexicanos. No estamos hablando de una situación de refugiados temporales, como lo hablé en el tiempo pasado, que dije que la situación que se le está otorgando ahorita a los 1.300 personas que están solicitando esa calidad de refugiados es temporal. De los 1.760, no sabemos si a los 1.760 les interesa quedarse en el país. Efectivamente lo rechazan porque su intención es llegar a Estados Unidos. La pregunta es clara, y yo creo que con los argumentos que ha dado esta parte contraria, es cuanto es suficiente para contestar a la pregunta. Que si se pueden hacer sujetos activos, sí, como establece la legislación mexicana, la legislación internacional, México está obligado a hacer los sujetos activos. Económicamente, ya lo dijo el equipo contrario, México tiene la capacidad económica para hacer los sujetos activos y son 1.000 personas. Estamos hablando de que es un 0.000008 de nuestra población, el cual viene a aprovechar oportunidades laborales, oportunidades económicas que los mismos mexicanos rechazamos. Es una laguna, no se está afectando a nadie. Es cuando. A continuación, los equipos tendrán un minuto para preparar su conclusión. Después de diversos argumentos y después de intercambios de opiniones estrechas, mi equipo puede concluir que aunque México no sea el destino principal de estos inmigrantes, por lo mismo de que su objetivo es la búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos, nuestra nación sigue siendo una vía de tránsito y es afectada porque no todos los inmigrantes llegan a su objetivo, rebotan en la frontera y en su trayecto se van estableciendo en nuestro país y se suman a los 43.6 millones de pobres en México, la cual no consideramos que sea una mejor calidad de vida, venir de un país pobre y seguir pobre en este país. Ahora, no todos se van a
Ahí, bueno, como tú dijiste que no todos se van a quedar, pero efectivamente la mayoría de ellos, el 0.0008% que dices, sí se van a quedar. ¿Por qué? Porque no van a llegar a su meta. Si algunos llegan a pasar, no todos van a ser. Ellos no tienen papeles, no van a poder tener una casa, no van a tener poder como pues un trabajo, aunque les den una visa, pero tú dices que es temporal. Y no se pueden hacer activos porque al ser los activos ya no tendrían las leyes que tú dices de los refugiados. Así que tomando en cuenta todos los argumentos que hemos dicho, llegamos a la conclusión de que estamos en contra de los inmigrantes porque socialmente las desventajas son de discriminación, inseguridad, ignorancia y choque cultural. En la parte económica está la demanda laboral, el aumento de pobreza y la falta de recursos. Y por último, en el ámbito político está que el gobierno no cumple las solicitudes de asilo, refugios y apátridas. Le cedo la palabra al equipo a favor para que ponga su conclusión. Concluyendo, efectivamente México podría parecer que no tiene las mejores estadísticas ni se encuentra en su mejor situación en cuanto a materia laboral, económica, cultural y social para recibir a esta caravana de migrantes. No obstante, la situación de pobreza a la que referimos del país es una situación que se encuentra equiparada y que se encuentra empatada con una situación de desempleo, de personas que rechazan las ofertas laborales que tenemos dentro de nuestro país. Que hablando de 1.300 personas que están en un trámite de su reconocimiento como refugiados dentro de nuestro país, tenemos tan solo en la zona sur, en Baja California, cerca de 3.000 empleos los cuales no han sido ocupados, que fácilmente podrán ocupar de estos 1.300 y ellos se quedan en el país y nos quedan 1.300 libres. Incluso me atrevería a asumir que podamos recibir otra caravana de migrantes. Entonces las ofertas laborales son cuantas y necesarias para estas personas que pretenden ingresar con esta calidad de refugiados a nuestro país. Además de que, como se lo referí, en un país de 125 millones de personas, ¿qué tanto son 1.000 personas que vienen a ocupar un hueco que los mismos nativos mexicanos no ocupamos? En materia cultural se podría presumir que existiría una relevancia y se superpondría la cultura de estas personas. No obstante, me gustaría recalcar que existen países como son Estados Unidos, como son Canadá, como es Inglaterra, que son países que viven precisamente de esta multiculturalidad, que son países que crecieron a raíz de ello y no tienen ningún problema en su identidad cultural como nación. De igual manera, en cuanto a la razón económica, podríamos decir que México va a ser un fuerte desembolso para poder apoyar a estas personas en su traslado, en su trámite y incluso en que se establezcan dentro de nuestro país en calidad de refugiados y en su momento en calidad de ciudadanos provisionales. Pero ya existe un programa el cual está destinado para ello, ya existe un presupuesto que está destinado para ello, el cual no es de creación nueva ni es de ayer, ya existía. Además de que la ONU ha recalcado y ha reafirmado su apoyo con el Estado mexicano en cualquier cuestión que lo requiera, en materia legal, en materia de ayuda humanitaria, en materia de salud, en materia económica, con tal de que el Estado mexicano reciba estos migrantes. Entonces, discrepadas todas las controversias que pueden surgir de si México deberá dar asilo y refugio a los migrantes de esta caravana, la respuesta claramente sería que sí. Independientemente de todos los factores que puedan influir y partiendo desde un punto de vista humanitario en pro de los derechos humanos y la preservación de la raza humana, yo creo que la respuesta sería sí, ya que todos estos son intereses primigenios del hombre y se persiguen aquí como en cualquier nación, en cualquier cultura, cualquier religión, cualquier raza, son intereses primigenios del hombre. Gracias. Muchas gracias. En este momento procederé a darle a la palabra al público para formular 3 preguntas. Les pido que sean específicos. Una vez realizada la totalidad de ellas, le daré la palabra al